Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este momento de diálogos de diseño y comunicación que organizamos entre la editorial y la revista Experimenta aquí en Madrid y España y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Mi nombre es Marcelo Guíos, soy el director editorial de la revista y de la editorial Experimenta Libros. Y dentro de este ciclo, como comentamos en la sesión anterior, van a pasar de aquí a fin de año un total de 14 profesionales destacados del mundo del diseño y la comunicación de Iberoamérica. Es más, la próxima semana hay un argentino. El objetivo de esto es, bueno, dar a conocer no solamente el trabajo, sino la visión, la idea, el modo de enfocarse en el mundo del diseño de cada una de estas personas que hemos invitado, algunos de ellos profesionales con larguísima trayectoria, otros no con tan larga trayectoria, pero sí con mucho impacto. Así que sin más, y para no perder tiempo, les recuerdo la dinámica, vamos a conversar con nuestro invitado de hoy y los últimos 10-15 minutos los vamos a dedicar a que ustedes puedan realizar las preguntas que deseen a través del chat y con todo gusto las responderemos. Bueno, nuestro invitado de hoy, que está aquí presente, es Juan Meyen. Juan es el presidente, voy a leerlo, siempre saben que leo los currículum porque no lo sé de memoria. Es el presidente del Design Institute of Spain, o sea, el Instituto del Diseño de España, que promueve la percepción del diseño para aumentar la competitividad de las empresas y reforzar el posicionamiento de la imagen nacional, tanto de España como su proyección en toda Iberoamérica. Es profesor titular de orientación estratégica en máster de diseño estratégico de la Universidad Deusto de Bilbao. Es responsable de la sección de estrategia de modelos de negocio del máster de gestión de marca de diseño de moda en la Escuela de Diseño BAU en Barcelona. Juan es miembro fundador y expresidente de la junta directiva de la primera asociación de empresas de diseño español llamada RED, privada y sin ánimo de lucro. Esto es algo que vamos a conversar seguramente. Es licenciado en Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona y escribe tanto artículos de opinión como artículos sobre branding, diseño y pautas de comunicación en medios online y offline. Sin más, le damos la bienvenida. Hola Juan, Hola Marcelo, muchas gracias y bienvenidos a todos. bienvenido en principio a ti y gracias por aceptar estos diálogos. Pero antes de ingresar a la conversación en sí, me gustaría que muy brevemente cuentes qué es el Design Institute of Spain, porque, digamos, muchas veces se piensa, bueno, hay asociaciones de diseñadores, hay asociaciones de empresas, hay institutos de fomento. ¿Cuál es el rol del Design Institute? ¿Cómo nace y cuál es su proyección? Mira, Marcelo, el Design Institute of Spain cumple justamente ahora en septiembre 6 años. Nació en el año 2019, en julio, justo antes del verano aquí en España, se hizo la presentación a prensa y a instituciones y empresas en la sede de una de nuestras grandes multinacionales españolas, el Grupo Cosentino en Madrid. Y nace, pues fijaros que son 6 años justo antes de la pandemia, ¿no? 6 meses Ujú. justo antes empezamos nuestra actividad, en septiembre, como digo, del 19. Es una plataforma multilateral, es una organización también sin fines de lucro y reconocida como de interés público 2 años después de su proceso, de su actividad, ¿no? Es un colectivo creado por un grupo de profesionales y empresas de grandes compañías, entre las que se encuentra Cosentino, lo he nombrado, también uno de los fundadores, hoy protector fundador, es la Feria de Colonia, una institución, en este caso, herramienta comercial De Alemania. en Europa, sí, sí, en Alemania, y otro grupo de consultoras y profesionales que un día nos reunimos para, de alguna manera, dar forma a esta organización que tiene el propósito, o que tuviera el propósito, que no ha existido ese modelo hasta ese momento y sigue sin existir tal cual está constituido, el propósito de divulgar cultura y diseño en las organizaciones. Cuando digo en las organizaciones, lo digo a cualquier tipo de organización, puede ser privada o pública, ¿no? Pero con un factor diferenciador, que esas empresas o esas organizaciones cuenten con el diseño como un valor estratégico.
en sus negocios o en sus organizaciones, como digo. No significa que en sí esa empresa o esa organización tenga que tener un posicionamiento de marca diseño, sino que de alguna manera tenga el diseño como estrategia en alguna de sus dimensiones. Diría que la principal o la básica sería esa dimensión estética, ¿no? La belleza de las cosas, ¿no? Ujú. Y nace también con el propósito, pues, de alguna manera generar cultura de diseño para hacer crecer y para posicionar esos modelos de negocio que tengan éxito y se diferencien de su competencia en los mercados, ¿no? Como también tiene un valor y un rol social, evidentemente no solamente estamos hablando de ese sector o esa estructura económica de la sociedad, sino también, por supuesto, dirigida a la marca país, ¿no? A la marca España Diseño. Hay muchas asociaciones en nuestro país, yo creo que en otros países también existe muchos modelos de colectivos profesionales, asociaciones, como has dicho antes, gremios o fundaciones que de alguna manera persiguen también un fin social, tienen un rol social, pero que son más verticales. Nosotros somos más transversales, el diseño lo consideramos un elemento horizontal, por supuesto, y con voy a decir, tres líneas de acción muy claras, a modo de ventaja-beneficio, que se enfocan en la comunicación, es decir, ayudar a amplificar la visibilidad de los miembros, a explicar un poquito cómo está formada, de los miembros de esta organización, pues a través de los canales, bueno, de las herramientas de comunicación que tenemos. Por otro lado, hay una segunda línea de acción que es la facilitación, es decir, a la hora de promover y organizar encuentros profesionales, charlas, congresos, cualquier tipo de formato de comunicación, pues de manera de establecer conexión, crear vínculos, relaciones entre distintas empresas, entre distintos incluso sectores, o sea, somos muy intersectoriales en ese sentido, ya que, como he dicho antes, pues el diseño es como Dios, está en todas partes. Y de alguna manera se establezcan conversaciones, colaboraciones, esa conexión genera incluso pues también oportunidades de negocio, ¿no? Y la tercera acción o columna sería, nosotros le denominamos la inspiración, ¿no? O sea, la manera como nuestro instituto aporta contenidos que tengan un alto valor y que esté vinculado pues a las tendencias en tanto las disciplinas las distintas disciplinas del diseño como también los distintos sectores de actividad económica, ¿no? Independientemente de la organización, sea en una organización industrial o sea una organización Ujú. de servicios. Ese sería un poco así a grosso modo, Bien, ahora que traes a cuenta, digamos, esta cuestión, este encuentro tiene como título la cultura del diseño en los negocios, o la cultura del diseño, ¿no? Porque a veces decimos del diseño, en realidad la cultura del diseño en los negocios. Eh, Concretamente, ¿a qué nos estaríamos refiriendo cuando hablamos Claro, de exacto, cultura de sí. diseño en los negocios? Claro, definir qué es cultura de diseño en los negocios. Bueno, a ver, si le ponemos una definición, nosotros le hemos bajado justamente a la hora de dar el dato concreto de lo que, o ese significado significante de lo que significa cultura de diseño en los negocios. Es un trabajo además que hemos estado realizando durante el año 2023-24 con la Universidad de Deusto, justamente. Yo soy Ujú. profesor de máster en diseño estratégico y con ellos precisamente estuvimos trabajando en una mesa, en un think tank, que es uno de nuestros elementos de inspiración, de esa tercera pata que decía antes, que anualmente vamos introduciendo una temática de interés social y que desarrollamos acompañados de una universidad. La primera edición fue con la Universidad de Deusto, este año estamos en una segunda edición, que además ya lo tenemos publicado en nuestras redes sociales y en la web, que este año hablamos de transdiseño, ya llevamos una sesión, nos falta la segunda en octubre, pero justo en el año 23-24 estuvimos trabajando sobre esto, justamente, ¿no? O sea, definir bien qué es cultura de diseño en los negocios, qué significa, qué valor y qué estrategia, ¿no? A seguir por parte de las organizaciones, ¿no? La definición es muy concreta. De hecho, cultura de diseño es la capacidad de reconocer el valor de diseño concretamente en un contexto, ¿no? O sea, en un contexto específico, ya sea en el seno de una empresa, como decía, pero también puede ser en el conjunto de un sector o de un colectivo, ¿eh? Y ampliándolo, ¿por qué no?, a un marco social o geográfico concreto, ¿no? Crear cultura de Ujú. diseño es justamente eso, ¿no? O sea, reconocer el valor del diseño por parte de un colectivo, o sea, en este caso industrial, servicio, como decía, en un macro, micro sector de actividad económica
y, ¿por qué no también en un territorio, ¿no? En un territorio, en un Ujú. espacio concreto, ¿no? Eso es cultura de diseño, ¿no? Siempre nos vamos a ir al negocio, siempre nos iremos al negocio, ¿eh? O sea, eso es un dato que Bien, lo dejo ahora, que lo hablaremos después, ya te lo sacaré cuando hagas las preguntas, pero bien. es importante saber que el diseño, lo diré después, también lo volveré a repetir, yo creo que me gustaría que este concepto quedara, el diseño sin negocio no existe y los negocios sin el diseño están dejando de existir, ¿no? Bueno, en base a esto justamente que estás diciendo, eh, digamos que hay como una cierta, hay un mito, si se quiere, o una lectura desde, a la distancia, históricamente desde Iberoamérica, con respecto a el boom del diseño español en los años 80 y 90 sobre todo, y hay como cierta fantasía de que España es un país en el cual el diseño se encuentra permanentemente vinculado con la actividad industrial, con la actividad comercial, con la actividad cultural. Eh, ¿Cómo ves hoy la relación del diseño con las empresas españolas? Sí, fíjate, de hecho te diría que España ha escalado en los últimos, ojo, este siglo, ¿eh? Llevamos Ujú, 25 años en el siglo XXI solamente, ¿eh? Ha escalado en estos últimos 15, 25 años, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues se ha escalado porque estamos o hemos identificado que ha habido un reconocimiento, ¿no? Y una adaptación de ese valor del diseño a distintos niveles, ¿no? Si nos comparamos con otros países, y evidentemente nos tenemos que comparar y no ocurre nada, en Europa, ¿no? Reino Unido o por ejemplo Italia, ¿no? Que es como un referente el diseño. Yo siempre digo que primero fue Antonio Citerio y después fue la B&B, ¿no? ujú, Primero fue el talento, primero fue el diseñador y después se creó la empresa, ¿no? En nuestro caso ha ido un poco al revés. El diseñador industrial, en este caso, he puesto el ejemplo de un diseñador industrial, un diseñador de producto. En este caso en España el diseñador ha ido más por libre, o ha ido por libre, y ha ido pues, como oferta a vender sus servicios profesionales a empresas, pues que de alguna manera podía ver que tenían un tip, ¿no? O tenían un toque respecto a lo que veían que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? No solamente en Italia, sino en otras partes del mundo, ¿no? Por tanto, por eso eso creo que ha cambiado, ¿no? O sea, eso creo que no es que haya dado la vuelta en sí mismo, pero se ha homogeneizado, en el sentido de que, ujú. bueno, hoy ya no es ese momento de los años 80, 70 que tú decías, pero sí que es verdad que eso ha sido un proceso, y es un proceso lento, pero ha sido un proceso constante de escalabilidad, como decía, y que poco a poco se ha ido reconociendo esa originalidad, voy a decir también, es una palabra muy interesante, originalidad del diseño, forma, función, proceso, ¿no? Entendiéndolo porque el empresariado nuestro, en nuestro país pues viene de la época gremial, voy a decirlo, ¿no? Son actividades económicas la mayoría de ellos, y de hecho... Bueno, ¿cómo se llamaba? La primera organización en España, que fue el FAD, Fomento de las Artes Ujú, Decorativas, ¿no? claro. La palabra diseñador o la profesión del diseño es muy moderna, nunca mejor dicho, no es muy reciente, ¿no? No tiene tantos años, ¿no? Aquí los primeros diseñadores que se están muriendo ya, pues por generación, pues ellos no se les llamaba, se llamaba artistas o se les llamaba, pues eso, que hacían artesanos que hacían cosas bonitas, ¿eh? Vamos a decirlo así. ¿En qué ha escalado? Sí, Bueno, pues sí, de esa, digamos que grandes nombres como Alberto Corazón, por ejemplo, o Pepe Cruz Novillo, son gente que viene pues, del campo del arte. Es más, exacto, en gran medida ellos siempre han tenido esta pelea interna en que si son artistas o, o son diseñadores. Han claro, devenido en diseñadores, ¿no? claro, 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 exacto. Con el correr del tiempo, pero en el fondo siguen siendo, los que están presentes y los que ya no, siguen siendo artistas en origen, ¿no? Claro, y son los que Y, entendían y han entendido o los primeros que entendieron el poder del diseño, ¿no? Y que lo ujú, defendieron, ¿no? Y que después eso se lo fueron a explicar, ¿no? Y imagínate un empresario de, voy a decir, no sé, un lamparero, o con todos los respetos a marcas de iluminación, pero un lamparero que le viene un diseño y dice, no, es que le voy a hacer las lámparas esas que tienes colgadas ahí de lágrimas y de no sé qué, te las voy a hacer modernas, ¿no? No sé si claro. utilizan esas palabras, ¿no? Pero bueno, ellos le querían transmitir ese poder que le veían al diseño, lo defendían, pero en ese nivel, voy a decir, productivo o ejecutivo, ¿no? Ejecutivo.
claro, la escalabilidad de España, que era la pregunta que me hacías, cómo ha cambiado en los últimos años, es que eso ya ha escalado. Es decir, ha pasado ya a crear, dijéramos que todas esas tareas del individuo, o sea, del profesional o de los primeros profesionales que venían siendo artistas, eh, las han relacionado pues con un colectivo. Es decir, oye, vamos a departamentizarlo, ¿no? Es decir, vamos a escalar al nivel de la gestión, ¿no? ¿Eh? Y sobre todo en aquellas áreas, las productivas sobre todo, pues que tienen que el empresario lo ve como valor. Es decir, bueno, tú me estás diciendo que Ujú. si yo esto lo voy a hacer bonito voy a ganar más dinero, ¿no? O aunque fuera valor económico lo entendían así, ¿no? Ese ha sido un siguiente paso. O sea, lo estoy categorizando, pero ha venido, no, voy a decir una cosa detrás de la otra, y sin un cronograma, voy a decir Sí, sí, está específico. claro. ¿Y hoy dónde nos encontramos? Ostras, pues ese es el gran valor o lo que nos O podemos sea, congratular. tú crees que ya podemos decir que, yo creo que no, pero es mi opinión personal, pero ¿crees que podemos decir realmente que el diseño ha pasado, todos los diseños, estamos hablando de los Sí, diseños sí, en sí, sí, todas general, las disciplinas, sí, sí. han pasado de una instancia puramente técnica, si se quiere, a una instancia estratégica o... Bueno, te diría, sí, estrategia diría que el mero hecho de entender eso, entenderlo ya es estratégico, ¿no? Ya hay una, voy a decir, esto eh, lo decía André Ricard, ¿no? El diseño, esa frase me encanta, una definición del diseño que me encanta y la repito mucho, ¿no? El diseño es una actitud, ¿no? El diseño es una actitud, ¿no? Bueno, pues esa actitud, esa es la que ha evolucionado, ¿no? En el mundo empresarial, estamos hablando, como digo, del mundo de los negocios, ¿no? Cultura de diseño en los negocios. O sea, que ha habido una evolución de la actitud a nivel empresarial, a nivel de management, se puede decir Ujú. también, a la hora de hacer negocios, de decir, wow, es que, cuidado, que esto puede ser rentable, ¿no? O parece que esto me puede dar éxito, ¿no? Otra cosa son las pautas, ¿eh? Y los momentums, perdón. Pero bueno, sí que podemos decir hoy que de alguna manera esa escalabilidad pues ha llegado a que, como tú dices, pues sea estratégica. ¿Pero por qué? Porque ya se ha permeado, ¿no? En la organización, ¿no? Ya pymes incluso, y digo incluso porque Ujú. de hecho hay unas grandes compañías que todavía están en unas escalas inferiores, pero bueno, el tamaño en este caso no importa, como yo digo. Es Ujú. decir, podemos decir que ya las organizaciones están integrando como parte de su cultura corporativa el diseño. Y eso está arriba, eso ya está en el nivel del liderazgo, ¿no? Cuando eso Ujú. permea, no solamente desde el nivel ejecutivo, sino el nivel de gestión, o sea, lo departamental, y ya escala al liderazgo, ya podemos de alguna manera identificar que esa organización sí que está contando, pues, o podemos identificarla como que en su negocio existe una cultura que está basada a nivel corporativo en el diseño. Yo digo Ujú. muchas veces que la cultura, y en este caso es otro dato que os doy, o sea, la cultura, si no se tiene, se crea. Y este es un claro ejemplo. O sea, el diseño ha hecho, esta cultura de diseño ha conseguido eso, ¿no? Y cuando digo cultura, no solamente cultura de diseño, cuando digo cultura empresarial, ¿no? Y esta es la parte Ujú. importante, ¿no? Bien, claramente digamos que esto ha ido permeando y se ha incorporado dentro de los procesos de las empresas. Eh, si tuvieses que citar algún caso de empresas que a tu juicio, desde tu perspectiva del Design Institute, está, digamos, ya en un camino muy consolidado de la incorporación de la visión, el pensamiento de diseño en su estructura, no solamente operativa, que eso va de suyo, lógicamente, sino en su estructura estratégica y en su visión. Eh, ¿Podrías nombrar alguna? Sí, mira, a mí no me gusta nombrar grandes compañías, porque siempre que voy a las conferencias y los eventos siempre nos hablan de Telefónica, el BBVA, y siempre al final parece que con los ejemplos Sí. siempre tienen que ser de grandes marcas, grandes compañías. Que no digo que no, por ejemplo, el grupo BBVA, que es una empresa de servicios financieros, es una empresa de servicios, pues tiene un departamento de diseño muy vinculado a la digitalización. De hecho, han conseguido como que Sí, sí. la mejor aplicación móvil o web o celular, que llamáis en Argentina, que hay del sector financiero, no sé si en Europa o... Bueno, ok, bueno, pero es que detrás hay un departamento de diseño, hay un director de diseño, hay 50, no sé si son más ahora, yo ahora el Sí. dato no te lo sabría actualizar,
diseñadores trabajando cada día sus 8 horas legales en diseño, o sea, la aplicación del diseño en los procesos de digitalización de un servicio financiero, ¿no? O sea, Ujú. me gusta dar ejemplos de sectores de actividad o de pymes, ¿no? Porque en verdad el diseño en la calle, salimos a la calle, yo creo que eso también pasa en Argentina, salimos a la calle y preguntamos qué es diseño, pues la gente está un poco perdida, pero la mente o la sociedad está muy vinculada a la moda. Perdón, el diseño está muy vinculado a la moda, ¿no? Para la sociedad en Ujú. general, ¿no? El profano, voy a decir, de la materia, cuando se le pregunta por el diseño, siempre te habla de marcas de moda, ¿no? Pero Ujú. bueno, es verdad, son dos verticales muy potentes, la moda y el hábitat, o sea, la industria del hábitat, de equipamientos para el hábitat, interiorismo, arquitectura, etcétera, son dos grandes verticales que se asocian al diseño como resultado, ojo, fíjate, como producto, ¿verdad? Estamos hablando de cómo las mentes asocian el diseño a algo, ¿no? Es decir, a lo tangible, que es mucho más fácil que lo intangible, ¿no? Cuando hablaba del BBVA, claro, la gente dice, ¿cómo que el BBVA es una empresa de diseño, ¿no? Sí. Como, ojo, está en una escala, en la escalera está en un escalón del diseño, no es la parte solamente estética, que también, ¿eh? Pero bueno, yo podía nombrarte alguna marca española, en este caso, voy a decir más o menos internacional, creo, a lo mejor los que me escuchan las conocerán o no, pues no sé, en el mundo del sector del equipamiento, pues una marca como Simón, que es una empresa Ujú. de aparatos eléctricos, es una multinacional española que está en muchas partes del mundo, creo que también en Argentina. El Dani Marquina, que es una diseñadora de padre artista que crea una colección de alfombras con un arte visual asociado a un producto que es plano, ¿no? Que es 2D, ¿no? Pero hay una incorporación ahí de ilustrativa, ¿no? En una alfombra, que es un plano, que me parece muy interesante. Pero también te podría nombrar una marca de gafas de sol, de anteojos que le llamáis, como Hawker, que es como Ujú. se denomina, o una empresa de calzados en España que se llama Victoria, que es una marca bastante española, muy reconocida. Fijaros, aquí en España se dan anualmente los premios nacionales del diseño que entrega la Casa Real, que entrega el Rey, y cada año se reconoce a una empresa que la mayoría de ellas, desde el año 84-86, que se vienen entregando estos galardones, suelen ser pymes la mayoría. O sea, Ujú. yo diría que el 90%, si lo miráramos, son pymes, o sea, no facturan más de 50 millones de euros de facturación, ¿no? Sí, hay que aclarar también para quienes no lo sepan que el tejido económico de España particularmente está o sea, cuando se habla de España desde fuera, muchas veces obviamente se habla de las grandes empresas, como decías, el BBVA o el Banco Santander o Sara o etcétera, ¿no? Pero realmente el 85 o 87%, si mal no recuerdo, del tejido económico de España está sostenido por pymes, Sí, sí, no, más del 90, ya que estamos más en del más del 90. 90, más del 90% claro, es una estructura de pymes. Y también estoy dando ejemplos de empresas del sector de bienes de consumo. Ojo, no estoy dando ejemplos de empresas de bienes industriales, del sector de la alimentación, que os doy un dato, en España, el sector que más consumo de servicios profesionales del diseño es el sector primario. Agricultura, pesca, alimentación. Evidentemente, la alimentación se lleva a nivel cuantitativo, en números. En números es el Ujú. sector que mayor consume. Por tanto, ahí hay un elemento interesante, ¿no? de grandes diseñadores y grandes estudios, grandes empresas de servicios profesionales de diseño que están vinculados al packaging, al branding, diseño gráfico, etcétera, ¿no? O sea, el sector de la alimentación es una potencia en España, ¿no? Conjuntamente con el sector turístico. Eso es importante Eh, destacarlo. Digamos que desde el punto de vista, tú comentabas que hay una relación, que cada acción que están llevando adelante, fundamentalmente las que tienen que ver con investigación y definición del rol del diseño dentro del negocio o dentro de la industria o lo que fuere, generalmente lo haces o lo hacen en el instituto en relación con alguna universidad, justamente para dar un marco académico y para que Académico. y para que la investigación tenga un sustento, digamos, mucho más medible, con variables mucho más ajustadas. Así es. Eh, ¿Cuál es el papel que crees, además de esto que estoy diciendo, que tienen las universidades en este tipo de procesos? Y por otra parte,
como continuación de esto, ¿cuál es el mayor punto de resistencia que encuentras tú, que sé y te conozco hace años y que lo haces día a día y vas, como se dice en la Argentina, pateando la calle, ¿no? Que encuentras en los empresarios, en las empresas en general, para que terminen de hacer este clic, digamos, de incorporar el diseño en todos sus procesos. Bueno, primero, el rol importante de estas organizaciones que tú has dicho, educativas, ya sean universidades, ya sean escuelas, que en España hay muchas, y tú bien las conoces todas o casi todas. La oferta la conoces muy bien, aunque no vamos a entrar en el momento que está viviendo el mundo universitario en general, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, y de las nuevas herramientas y nuevas formas de Ujú, alguna manera, de compartir, ¿no? Ese conocimiento, ¿no? Y esa experiencia, ¿no? Pero evidentemente es un rol clave, ¿no? La oferta, aparte de lo que en sí genera esos centros, ¿no? Esa oferta formativa, yo soy de la opinión que le falta mucha comunicación. Yo creo que a los centros formativos educativos, incluso incluyo aquí los de investigación, que al final ujú. es el hilo por el que se conecta con los sectores industriales o de servicios, ¿no? Los sectores, ¿no? Las empresas, yo creo que les falta mucha comunicación. Yo creo que falta mucha comunicación, pero no comunicar quiénes son, quiénes somos, los grandes y cuántas sedes y cuántos alumnos tenemos y cuántos títulos damos, todo eso no. Sino falta mucha comunicación por transmitir a las empresas, si además estamos hablando de que la mayoría son pymes, les cuesta mucho más que esa información les llegue, es qué es lo que pueden ofrecer, qué es lo que ofrecen y pueden ofrecer, ¿no? Porque al final el empresario ve, bueno, universidad que me llama, becario que me ofrece, ¿no? Esa es la línea fácil de Sí. entender para muchos, ¿no? Pero es verdad, o sea, una universidad es clave en este proceso de divulgación que estamos hablando y de escalabilidad que yo te decía para que llegue y permee también en la sociedad, no se quede solamente dentro de las organizaciones, ¿no? Eh, de hecho, de ahí bueno, es donde nosotros, tú me has dicho, es verdad, llevo muchos años pateando y hablando con muchos perfiles en muchos centros y en muchas organizaciones. Claro, nuestro rol, y es el que nos toca, y también digo muchas veces que hay vida más allá de Dios, ¿no? Para nosotros es muy importante conectar y, voy a decir, hacer de conector y de tractor a la vez, ¿no? Para ofrecerles a ambas partes ese retorno que yo decía antes, que son las ventajas y beneficios que nosotros ofrecemos, ¿no? Ese retorno de visibilidad, ¿no? Pero también de notoriedad, es decir, de no solamente visibilidad, como te decía, a nivel de emisor-receptor, sino de ser notable, es decir, ¿qué te diferencia, ¿no? Y además, todo eso va a la partida reputacional, y va todo eso a la partida reputacional de esos centros de investigación, de esos centros pueden ser tecnológicos, pueden ser, como decía, escuelas públicas, escuelas privadas, universidades, etcétera. Por tanto, yo creo que para nosotros es clave, ¿eh? Es clave. No es fácil, porque intervienen muchos factores después dentro de esas organizaciones. Cuando son públicas es un poquito más complicado, pero no es fácil, pero sí que nosotros nos acercamos y al revés, haciendo lo mismo que hacemos con las empresas, ¿no? Facilitando, conectando esa oferta-demanda, ¿no? Que es lo que Ujú. existe, ¿no? Y sea un producto, como decía, o sea un servicio. Tú has trabajado bastante en tratar de reforzar la marca España a partir del diseño. Sé que además con el Design Institute, un paréntesis, cuando Juan habla de Dios es porque es la sigla del Design Institute of Sí, Spain, perdón. ¿no? Este, entonces por eso no tiene que ver con otras connotaciones, aunque siempre hacemos Lo he la dado por broma. sabido, lo he dado por sabido. Siempre hacemos la broma de esto que estamos hablando con el representante de Dios aquí, que es Juan. Pero decía, has trabajado bastante en este aspecto, incluso sé que has ido a distintos países, has estado en Colombia, en Ecuador, en Cuba, en un montón de países, para tratar de reforzar la marca España, justamente con esto que yo decía antes, ¿no? De rescatar de algún modo lo que fue el boom del diseño español, y ahora ponerlo en valor ya no como una cuestión estética, sino como una cuestión de negocio. Eh, ¿Qué lugar tiene para ti la construcción de la marca, en este caso,
en este posicionamiento que estás planteando de España en el resto del mundo. Esencial. O sea, es esencial. ¿Por qué? Pues porque la disciplina de la construcción de marca, ¿no? Del branding, voy a decir como estrategia integral, ¿eh? Esa disciplina como estrategia integral para el desarrollo de la creación o la generación o mejora del posicionamiento de una marca país, ya ha demostrado que cuenta con capacidades suficientes pues, para generar un impacto, un retorno, tanto sea económico como cultural. Y además Ujú, en todos los países, ¿no? Es cierto, y tú que me decías la experiencia de tantos países, es muy curioso y como cuando he viajado por tantos países y he hablado del diseño desde España, que me gusta decir no tanto diseño español, aquí que no me oye mucha gente, yo digo que el diseño español o el diseño italiano no existe, ¿no? Y todo el mundo se mete conmigo, ¿no? ¿Qué es el diseño? Si además hoy hay un argentino viviendo en Barcelona que diseña para una marca en Suecia, ¿no? Hoy día el diseño, ponerle es como decirle como decir, pues, lo siento, voy a utilizarlo, es como decirle a Dios que es de un país concreto, ¿no? Porque ujú, nació su apóstol, quien fuere, bueno, Jesucristo nació en Tierra Santa y tiene que ser de ahí. No, no, Dios no es de ninguna parte. El diseño no es de ninguna parte, el diseño es de todos. ujú, Está en todas partes y es de todos, ¿no? Por tanto, pero sí que es verdad que se proyectan una serie de atributos al país. Lo que quería contar era la anécdota de la sorpresa que siempre me llevo cuando voy a un país, cómo ven, cómo identifican el diseño de España o el diseño que se hace en España, el diseño que se hace en España, cómo lo identifican cada país, ¿no? Y es verdad, porque así se construyen también las marcas países, ¿no? O sea, la imagen de Argentina en España no es la misma que la imagen de Argentina en el Reino Unido. ujú. No lo es. Pero es Claramente. que tampoco lo es en Japón, es la misma. Ni tampoco lo es en Australia, ni tampoco lo es en Arabia Saudí. Nos pasa a todos los países, ¿no? Todos los países tienen una identidad que dependiendo el país, te van a ver de una manera o te van a ver de otra, ¿no? Tiene Ujú, mucho que ver con la estrategia integral que se ha realizado, en este caso ese país, en colaboración evidentemente con los actores, ¿no? Y en este caso son los actores de esta disciplina tan importante, que es es troncal en el diseño, ¿no? Que es en este caso el branding, ¿no? Eh, a ver, el diseño ya es un sector, voy a decir sector, fíjate, os he dicho, el diseño es un sector, bueno, las disciplinas del diseño y las industrias que están vinculadas o que tienen un posicionamiento de marca de diseño son catalizadoras y acompañan, los sectores se acompañan mutuamente a otros, no solamente porque decía antes que la primera industria de nuestro país es el sector turístico, pues bueno, claro, pues en España te pasas unas muy buenas vacaciones porque hay mucho sol, mucha playa y claro, somos una potencia turística. Ok, pero es que esa imagen también, hay otros catalizadores, se extiende a otros, en este caso catalizadores, ¿no? A otros sectores como el diseño, como la moda, la gastronomía, en nuestro caso, ¿no? El patrimonio histórico, ujú. ¿no? Entonces, claro, a cada país que he ido, cuando me hablabas no, es que España es una potencia mundial del diseño, se quedaban así como diciendo, ojo, no te voy a decir que en algunos siguen todavía con los toros y el flamenco, ¿eh? Pero no pasa nada, yo soy de los que dicen, pero no pasa nada. Esa identidad, claro, cuando oyes hablar a un argentino, pues también aquí también se le relaciona con el tango directamente, ¿no? Claro. Es que no hay forma, muchas veces voy a decir, innato en todo caso, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata es de alguna manera de promover los valores y las fortalezas que tiene, en este caso, y esta es la función del branding y las estrategias, en este caso de país, ¿no? Pues que fortalecen pues, el buen hacer, la artesanía, la sostenibilidad, ¿no? En nuestro caso, el ecodiseño, que somos muy ecológicos en España, ahora mismo con muchas políticas que van muy troncales y están dirigidas a muchos sectores de actividad también, a nivel de energía, pues, etcétera, etcétera, pues el diseño está interviniendo en todo eso, ¿no? O sea, por tanto, como resumen te diría que en este caso el branding lo que hace es reforzar estratégicamente esos valores y fortalecer al fin y al cabo lo que se persigue. ¿Por qué se generan estrategias país? Pues para fortalecer la balanza comercial, el posicionamiento económico, pues las exportaciones, etcétera, ¿no? O sea que Bueno, el, eso e- es... Sí, dime, sí, dime. digo. No, no, no No, te digo que el interrumpo. éxito al final de la marca España vinculada al diseño no deja de ser pues un testimonio del poder que tiene el branding, ¿no? A nivel de país, ¿no?
en el que, como digo, y he dicho antes, contribuyen pues, las instituciones públicas y las privadas, las empresas, los profesionales, ya sean, como decía, siempre repito, productoras, industriales, servicios, etcétera, ¿no? Al final es todo una amalgama de distintos actores que intervienen a la hora de generarlo. Evidentemente hay unas políticas ministeriales, unas políticas públicas, pero al final nosotros, a mí muchas veces me lo han dicho, oye, tú estás haciendo política de diseño, te deberías ser el ministro del diseño. Bueno, pues vale, muy bien, lo acepto todo y me río, pero bueno, en cierta manera, cuando te lo dicen es verdad, es verdad. Todos los que estamos, en este momento todos los que estamos aquí, estamos haciendo eso. Estamos haciendo marca país. España, Argentina. Sí, y me quedé pensando que cuando hablábamos de diseño español, diseño argentino, diseño italiano, en realidad en lo que estamos diciendo en el fondo es que hay un ecosistema de diseño hecho en ese país que tiene una serie de aspectos que son destacables y que Exacto. son reconocibles en distintas culturas, incluso más allá de los matices de lectura que cada una de estas culturas pueda tener sobre esto, ¿no? Y lo que decías recién con el tema del ministerio y la importancia del aporte del diseño al PIB del país o al PBI en Argentina y en algunos países de Latinoamérica, hay un ejemplo muy claro que es el del Reino Unido, donde todos los años preparan un informe sobre el Sí, aporte que hace el sector del diseño en general a la economía británica y a la economía del Reino Unido. E incluso creo que el último informe, no sé si era el segundo o tercer, o la segunda o tercera industria que más aportaba a la economía del país. Eh, así eh, es. a partir de esto, ¿cuáles son las tendencias que ves en relación al vínculo entre diseño y negocio para los próximos años? No vamos a hacer futurología, está claro, No. porque además sabes cómo es el tema de la futurología, ¿no? Es más una expresión de deseo que otra cosa, pero si tú pudieses imaginar hacia dónde va esta relación en los próximos años, o qué espacios crees que habrías que consolidar, ¿cuáles serían? Bueno, mira, yo antes de responderte a esto diría, bueno, y nos sirve mucho como dato, ¿no? Y ahora que has citado, pues eso, datos y el Design, el British Council, que es justo el que publica anualmente Ujú. ese informe, me parece, Exacto. voy a decir, el mejor que hay en todo el mundo en este Probablemente lo momento, sea, sí, sí, podemos ¿verdad? decirlo. Y aquí en España sí que hay un informe que lo encarga con ayuda pública, lo encarga el Foro de Marcas Renombradas. Y bueno, uno de los datos, si mal no recuerdo ahora, uno de los datos de impacto económico que tuvo en España el año 20, creo que fue el 24, no sé si fue el 24 o 20, datos 24-23, no sé si 24 me parece muy reciente, el 23, era ya las empresas consideraban mayoritariamente entre un 70-30, casi 70-30, el éxito relevante para sus empresas que tenía el diseño, ¿no? En cualquiera de sus dimensiones, ¿no? Y que de hecho habían multiplicado, ya daban el dato de que habían multiplicado su facturación, y este dato siempre lo digo, un 20% su facturación en un periodo del 27 al 23, pues no recuerdo si eran los últimos 5 años, ¿no? Por tanto, Ujú, claro, ya hay una concienciación económico-social del vínculo que existe entre el diseño y los negocios. Es decir, de ahí, ¿hacia dónde vamos? Bueno, a ver, te lo he dicho, te lo diré después, pues fíjate, me lo has puesto fácil, ¿no? Porque te he dicho al principio, el diseño sin negocio no existe. Seguro que estáis, todos los diseñadores que estáis aquí, que nos estáis escuchando, o los futuros diseñadores lo van a entender. Es decir, es que al final estamos hablando de negocio, ¿no? El diseño son disciplinas profesionales que no solamente se dirigen al negocio, sino que en sí mismos son negocio, ¿no? Entonces, ujú, debe entenderse como una realidad que no se ve, ¿eh? Que está detrás de cualquier actividad económica, de cualquier organización, de cualquier empresa. Como decía antes, no es solamente una dimensión estética. ¿eh? Está la dimensión de la innovación, porque ayuda a crear cosas nuevas, que además sean necesarias. Está la experiencia de usuario. El diseño está en el management, ¿no? Que son los que, de alguna manera, pues al final son los encargados de transformar sus modelos de negocio, innovando en sus modelos de negocio para aumentar su competitividad y continuamente buscando aportar un nuevo valor, no solamente para ellos, sino también para la sociedad, ¿no? Y además impactando de forma positiva. Es decir, no se puede entender el negocio sin diseño.
Y al Ujú. revés, lo vuelvo a repetir, y el diseño sin el negocio. Sí, sí, eso está claro. Daría para mucho más, ¿no? Porque algunos podrían decir, bueno, pero hay un diseño que no persigue la construcción de un negocio en términos económicos financieros, pero digamos Ahí que rayaríamos el arte, no sé, claro, exacto. rayaríamos, pues, O, bueno, en un compromiso social, si se quiere, pero alguien está pagando eso, ya correcto, sea el Estado y el Estado lo paga a través del aporte de las empresas. O sea, finalmente, absolutamente. cuanto más empresas que tengan diseño haya, más aportes va a haber para hacer todo lo demás, ¿no? Absolutamente. Esto es un Es, trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo. esto es así. Ya nos va a estar quedando poco tiempo y quiero dar lugar a algunas preguntas porque ya las hay. Saben que pueden hacer las preguntas en el chat, pero quiero hacerle dos o tres preguntas breves eh, que, que- que creo que son interesantes en función de lo que dijimos también del rol de las instituciones educativas en esto. Si tuvieses que dar un consejo, no somos muy amigos de los consejos, pero sí alguna recomendación a las nuevas generaciones de diseñadores que están entrando hoy y que quieren influir en el mundo de los negocios. Aquellos que dicen, bueno, yo quiero que mi trabajo de futuro de diseñador sea no solamente reconocido por el ecosistema del diseño, por mis colegas o por las instituciones públicas, sino quiero que sea una variable importante dentro de un modelo de negocio. Eh, si tuvieses que recomendarles, ¿qué les dirías? Como te has dicho, no soy muy amigo de las recomendaciones porque al final, pero sí que me gusta escuchar a los guías, ¿no? Curioso, ¿no? Al final lo que no quiero para mí lo quiero de otro lado, pero bueno, pues mira, ¿qué le diría a las nuevas generaciones? Y sobre todo para que influir en el mundo de los negocios. Bueno, para influir en el mundo de los negocios hay que ser líder, hay que ser líder, hay que ser diferente. ¿Eh? Para ser líder hay que ser diferente, ¿no? Pues que tengan muy clara esa fórmula, la fórmula de el diseño es igual a industria más cultura. Ujú, El diseño igual industria más cultura. Y que tengan claro que el diseño vive en un negocio, porque todo lo que ellos diseñan o lo que vayan a diseñar afecta a una empresa o una organización, obviamente. ¿Por qué? Porque hablan de mercado, de competidor, objetivo, cliente, usuario, ¿no? Es decir, pensando en términos de negocio, los diseñadores se convierten en transformadores de cambio para el éxito. Esa sería un poco la definición. Por tanto, claro, si ellos quieren influir en el mundo de los negocios, justamente deben convertirse en eso, ¿no? Deben convertir en transformadores del cambio, ¿no? O sea, no dejarán de ser diseñadores, ojo, ¿eh? Pero deben ser también conocedores porque seguro que alguno dirá, vale, ¿y cómo lo hago, no? Bueno, pues mira, conociendo los patrones de un modelo de negocio, cómo funciona la lógica, la logística de cualquier modelo de negocio, ¿no? Porque al final van a trabajar para ellos o con ujú. ellos o para ellos, ¿no? Y además sea a nivel macro o micro el entorno sectorial. Eso no importa. Como decía antes, el diseño está en todas partes, ¿no? Por tanto, diseño igual que industria más cultura, modelo de negocio, modelo de negocio, modelo de negocio. Bien, y te hago una última pregunta, si doy el espacio a las preguntas de quienes están hoy aquí, agradeciéndoles nuevamente por estar. ¿Cómo te imaginas la relación entre el diseño y la empresa en Iberoamérica en los próximos años, haciendo la salvedad que siempre hacemos aquí desde España, ¿no? Cuando se dice, bueno, América Latina, ¿no? Como si fuese una unidad, y sabemos claramente que no es una unidad. Cada país tiene su personalidad, Absolutamente. digamos, sus problemas y al mismo tiempo sus valores y su forma de hacer las cosas. Pero bueno, si jugamos a esto, decir, bueno, ¿cómo nos imaginamos en Iberoamérica la relación entre diseño y negocio en los próximos años? ¿Cómo sería? Y cómo te gustaría a ti, ahora como presidente del Design Institute, cuál te gustaría a ti que fuese el rol del Design Institute dentro de de esta proyección que imaginas? Mira, creo que ahora Europa, Iberoamérica, donde estamos, y como tú dices, evidentemente Europa son 27 países y Iberoamérica son otros tantos y cada uno con su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces, pero yo creo que vamos muy a la par. Yo creo que hoy ya vamos muy a la par. El diseño es global, como he dicho antes, y lo sabemos todos, está en todas partes. Hoy no ocurre como hace 30 años. Hoy tenemos acceso a la innovación en cualquier parte del mundo.
Tenemos acceso a la innovación en cualquier parte, en cualquier rincón del mundo, desde donde estés. Y cualquiera tiene acceso a la innovación. Esto antes, como digo, no ocurre. Hoy te diría que Iberoamérica es un continente y con todos sus diferentes países que está vibrando muy alto en creatividad y conocimiento del diseño. Hay muchísimo talento, hay muchísimo talento. Es decir, yo creo que además ese puente entre pasado y futuro, tú dices, bueno, vamos a imaginarnos el futuro, ojo, cuidado. ¿Desde dónde? Pues mira, yo no te diría desde hoy, yo te diría desde el pasado, ¿no? O sea, es importante porque Iberoamérica se está convirtiendo en una especie de puente, o sea, el diseño como un protagonista entre ese puente del pasado y el futuro, de lo local, de lo global, etcétera. Y eso lo estoy viendo mucho en estos países que tú has dicho que he visitado. Y he estado ahora en 3 años seguidos en la única feria que existe que se llama la Feria de Diseño, que está en Medellín, Colombia, que para mí es un acontecimiento, es una herramienta comercial, una feria con 3 pabellones, donde allí me he sorprendido muchísimo. Me he sorprendido muchísimo cómo cuentan sus propios relatos, ¿no? Cómo además se agudiza el ingenio, porque los recursos no son los mismos, incluso dentro del propio país. Los que tienen Ujú. en una región como Medellín, que los que tienen en Bogotá o los tienen en la costa, ¿no? Es decir, que es muy interesante, curioso e interesante, ¿no? Para mí, ¿no? Viniendo desde Europa, decir, wow, pero es que esto parece como hace 25 años Barcelona. Pues no, pues hay que volver atrás. Es que justo Barcelona se ha ido 25 años atrás, ¿no? Pues ahí, ¡pum!, nos hemos encontrado en la misma estación, ¿no? Sí, sí, Eh, uno que va y otro que regresa, se encontró en el exacto, medio. exacto, exacto. Yo creo que eso para mí ha sido, permitirme la palabra, acojonante. Ver el gran Ujú. talento que hay hoy en América Latina. Y hablo te he puesto el ejemplo solamente de Colombia, pero todos esos países, ¿no? Y al final, esa originalidad que existe allí, que aquí se ha dejado un poco de lado, y además es una frase gaudiniana, Antoni Gaudí dijo que la originalidad es volver al origen, ¿no? Es decir, esas capacidades, esas herramientas, esa historia, esa cultura de lo artesano, de lo ancestral, cómo se está convirtiendo en algo muy moderno, muy actual y de Bien, tendencia, ¿no? y cuál crees, breve, así vamos a las preguntas, entonces, que sería el rol del Design Institute? ¿Cómo te gustaría que sea el Bueno, rol en los mira, próximos yo años? te hago una y déjame hacer casi que te diría publicidad. Acabamos de lanzar ahora una iniciativa internacional que va dirigida a profesionales y empresas de América Latina. Ujú. Que quieran conocer cómo se hace el diseño en España, que quieran, que es una misión colectiva, ¿eh? Ojo, es una misión profesional de empresarios o en este caso diseñadores, profesionales diseñadores, que estén interesados en conocer cómo se hace en España, que las empresas por dentro, los artesanos, las instituciones, cómo promueven la cultura del diseño a nivel institucional, con una semana, visitas en Barcelona y en Madrid, ¿no? Para que puedan no solamente conocer las capacidades y cómo lo hacemos, sino también para que les pueda inspirar en sus modelos de negocio. Y sobre todo el intercambio de aprendizaje, de colaboración y, ¿por qué no?, de creación de oportunidades de negocio en ambos lados. O sea, eso forma parte de ese rol. Nuestro rol, somos un ente divulgador transformador. Nosotros somos transformadores. Somos el único ente en España transversal del diseño colectivo de profesionales, con empresas, creando una comunidad de patrocinadores que hacemos justamente eso, divulgar cultura de diseño para transformar los modelos de negocio y también la sociedad muy humildemente, poco a poco, muy humildemente, sin grandes agasajamientos, ¿no? Pero bueno, Bueno, somos un a- medio, a- ¿eh? Perdón. había una pregunta Sí. de alguien que justo tuvo que irse, pero que le interesaba hablar sobre el tema de la identidad para pymes Ajá. en México, porque están en ella, Aridai, que está en diferentes redes de empresarios, y nada, y quería contactar para ver cómo trabajar en esto. Sin Pero problema. voy a a otras preguntas que tengo aquí pendiente. Carmen, Marceñuc había dicho, si digo Argentina, ¿qué representaciones te vienen a la mente en general? Y en cuanto a diseño, puntualmente, ¿aparece algo en relación a las áreas de diseño? Hablaste de representaciones que se nos vienen a la mente, ¿no? ¿Solo es el tango de Argentina o tienes una mirada No, sobre el diseño argentino? no, por supuesto. Mira, mirad, yo coincidí, yo me acuerdo, siempre explico esta anécdota, yo coincidí, no me acuerdo, el año 2001, pre-Corralito o Corralito, que yo el día que Argentina tuvo 3 ministros de Economía, Cavallo, no me acuerdo y no me acuerdo, yo ese día estaba allí.
O sea, yo viví ese momento, ese hito, ese Yo día también. histórico en Argentina. Tú también estabas. Y estaba allí porque estaba haciendo negocios con empresas españolas que estaban exportando, porque se compró el banco francés, el BBVA compró el banco francés, estaba haciendo las oficinas centrales, etcétera. NH inauguró los primeros NH, me acuerdo del NH en la calle Florida, yo estuve allí participé en varios proyectos como el Museo Malva, el Aeroparque, Ezeiza, el cambio, ¿no?, de equipamiento, de imagen, etcétera. O sea que viví desde entonces. ¿Qué te diría? Claro. A lo mejor mi opinión no será la más aceptada, pero sí que es cierto que pasando todos estos años que han pasado, estos 20 años, o más de 20 años, la industria argentina, debido he dicho antes que la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? La falta de recursos agudiza el ingenio. Por tanto, yo creo que a nivel industrial, es una potencia hoy que puede codearse perfectamente con cualquier país europeo. De hecho, nosotros tenemos una empresa argentina en nuestra organización y tenemos un convenio firmado con la Asociación de Empresarios Argentinos en España, que ya son 300 o 400 socios, estableciendo puentes. De hecho, es una empresa que voy a decir el nombre, pues es un patrocinador nuestro, es Gamatec, que es una empresa de muebles de oficina que está en Buenos Aires y que ha abierto su delegación en Barcelona y ya está haciendo proyectos tan grandes como el Hospital de Sant Pau modernista en Barcelona o como la Universidad Politécnica de Cataluña. Y ha hecho proyectos de workplaces, ¿no?, que ellos llaman, Ujú. en España, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Y esto lo doy como dato. No quiero dar otras marcas, otros nombres, que algunos conozco, ¿no? Os doy que el producto argentino encaja perfectamente con las tendencias y los gustos europeos y, sobre todo, muy importante, los precios. Claro. Los Bueno, precios. esa es una variable que siempre es una Es variable importante. es importante y muy fluctuante siempre, ¿no? Depende del momento histórico, no solo Es de cierto, Argentina, es cierto, lo es mismo cierto. pasa con Colombia, con Perú, con Pero, Ecuador, con pero, México. Marcelo, es importante que no se vea en eso un riesgo, sino que se No, vea como una no, oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer exacto, es crear el modelo de negocio en España. Y exacto. en eso, además, nosotros les podemos ayudar. Nosotros hacemos ese tipo de trabajo y, de hecho, con la Asociación de Empresarios Argentinos estamos haciendo eso. Voy rápidamente, tengo tres preguntas para hacerte, 2 minutos cada una. Venga. Aquí Andrea Paul dice, estoy cursando diplomatura de Derecho Animal en la UNSA en cuanto a las relaciones de diseño y hábitat que se ha mencionado en la charla y pensando en términos de negocios, obviamente. ¿Algún caso para destacar en cuanto a los animales, dado que no solo en lo que respecta a animales de compañía, sino en animales silvestres, hay mucha necesidad de solución de diseño? Gracias. Pues es una tendencia. De hecho, el otro día veía en Italia, ya en España ya lo es, nacen más animales domésticos que niños. Ujú. Sí, Es un claro. mercado en auge altísimo. Me ha parecido que has dicho que han estudiado derecho. Sí, en realidad cursando Derecho Animal en la Ah, UMSA, enfocado a diseño y hábitat, obviamente, ¿no? no, no, me parece súper Y interesante. lo que decía, además de los animales de compañía, sino también los animales silvestres. Bueno, hubo algunos y hay algunos desarrollos que están pendientes, que tienen que ver con los problemas que sufrimos aquí en España muchas veces con el tema de los incendios, con el tema... eh, y ahí el diseño tiene un papel para jugar. Yo creo que es un sector, fíjate, acaba de nombrar y me encanta esta pregunta y este dato que nos da y este interés, porque yo creo que es un sector en auge. Ujú. Sectores en auge no solamente son el sector sanitario, wellness, también para los animales, no solamente para los humanos. Que se quede con ese dato. Bien. Teresa Jular nos pregunta qué opináis de aplicar el valor de la disciplina y la fuerza del ecosistema no solo a los negocios, sino también a las políticas públicas para resolver los importantes desafíos que se nos plantea como sociedad. Un cordial saludo a ambos. Dice, me alegra veros bien. Lo mismo para ti, Teresa. Bueno, Sí, de algún Teresa. modo lo estuvimos, yo lo Sí, metí en la conversación al pasar, pero sí. Juan estuvo, es más, estuviste en su momento en el Congreso de los Diputados con un proyecto, una declaración de ley, en Sí, realidad. sí, una iniciativa que además, bueno, esto al principio no te lo he comentado cuando has preguntado el origen, pero es verdad, el Design Institute of Spain surge de la idea de una de las 10 instancias de una proposición no de ley por la cual yo fui uno de los asesores que participó con una diputada del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados para que se estableciera la necesidad de una estrategia nacional de diseño en nuestro país y que fue una proposición no de ley que está aprobada en el Palacio de la Soberanía Popular diciéndole a los políticos, no importa el color,
oigan, apliquen políticas de diseño, ¿no? Hagan políticas de diseño, que además eso lo marcó la Unión Europea el año 2010 y esto pasó en el año 2018, ¿no? 2019 se crea esta organización precisamente con ese motivo, es decir, bueno, con ese motivo, con esa iniciativa, es decir, tenemos que empezar por aquí, tenemos que empezar primero concienciando a los profesionales, a los emprendedores, a las empresas, a las organizaciones. Eso ligado, evidentemente, en colaboración con todos los entes, sean privados o públicos. Pero bueno, la política es la política, tiene sus tiempos y luego al final, pues bueno, estas cosas suelen pasar. Pero por supuesto que eso no lo vamos a dejar y ahí estamos también en conversaciones continuamente, escuchándoles en este momento. Y la última, porque ya nos quedamos sin tiempo, Carmen pregunta qué rol desempeñan los colegios de diseñadores al momento de desarrollar una estrategia comunicativa entre el sector y las empresas y organizaciones. Mira, los colegios profesionales son verticales, los colegios no son horizontales. Los colegios, sean profesionales, gremiales, etcétera, como ha dicho, son entes verticales que defienden intereses propios de los profesionales. Puede ser el diseño gráfico, puede ser el diseño de moda, puede ser el diseño industrial, pueden ser los interioristas, los arquitectos, etcétera. Nosotros tenemos convenios firmados con varios. De hecho, tenemos firmado un convenio el último convenio, perdón, firmado con el ente general de colegios profesionales de interioristas y decoradores de España. ¿Por qué firmamos un ente no público, privado, pero que tenemos un fin social con otro ente vertical? Precisamente porque les estamos aportando ese valor que yo decía al principio, ¿no? No solamente de visibilidad, sino de facilitación. Es decir, vayamos juntos de la mano. Es decir, ¿qué Ujú. necesitáis donde no podéis llegar? ¿Por qué? Porque al final esa vertical puede conectarse con otra vertical y se puede aprender y se puede compartir cosas. La moda, el hábitat, la tecnología, el sector de la alimentación, todos los sectores están conectados de alguna manera. O sea, el sector del retail, el sector del turismo son sectores 360, donde intervienen muchas actividades económicas. Y ahí el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de servicios, la experiencia de usuario, no voy a decir no voy a citar las 12 disciplinas, ¿eh? Claro. Todas tienen que decir, porque ahí hay negocio. Son macrosectores troncales, me gusta esa palabra, la he repetido 3 veces, donde el diseño está en todas partes. Y lo que nosotros hemos venido a hacer es conectarlas, conectarlas. Bien. Bueno, se nos ha ido la hora volando, claramente. Juan, agradecidos por este encuentro. Como decíamos, Juan es el presidente del Design Institute of Spain. La idea era que nos contaras un poco la actividad, pero fundamentalmente tu visión sobre el rol del diseño en los negocios. Así que agradecerte muchísimo, como siempre, la disposición. Pensaba que ibas a decir gracias a Dios, pero te lo acepto así. No, vale, vale. Lo eterno es el diseño. Ojo, ¿eh? Muy Nosotros bien, somos un medio, ¿eh? No hay muy principio bien. ni fin en nosotros, pero lo eterno es el diseño. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias de verdad a todos. Los esperamos el próximo jueves con otro encuentro de otro diálogo de diseño y comunicación organizado por la editorial y la revista Experimenta de España y la Universidad de Palermo en Argentina. Nuevamente, gracias a todos. Un placer contar con ustedes, con vosotros aquí. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.